Salmos 119, versículo 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Señor, damos gracias, damos honor y gloria a ti, Señor, damos reconocimiento en esta mañana. Gracias por tenernos en tu casa nuevamente, Señor, en tu presencia. Hoy, Señor, reconocemos y sabemos que tú te mueves en medio de nosotros. Te pedimos que continúes ministrándonos, trayéndonos tu luz, tu verdad, tu instrucción a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo tus enseñanzas? Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus mandatos. Bueno, aquí vemos este salmo que desarrolla de forma muy práctica un clamor después del entendimiento de las excelencias de la ley de Dios. De hecho, el título del Salmo 119 es Las excelencias de la ley de Dios. Pero también se puede entender los beneficios de la ley de Dios, también se puede entender los beneficios de la palabra de Dios o de seguir la palabra de Dios. Y es un salmo extenso que tiene como sus compartimentos en los que se reflexiona sobre la importancia de estar siguiendo y sometidos a la palabra de Dios y cómo esto se puede traducir en bienaventuranzas y un resultado, digámoslo así, positivo. Entonces, uno cuando lee estos versos, estas reflexiones, se da cuenta que por lo menos en nosotros debe formarse la idea de que la palabra de Dios, junto con su ley, por supuesto que es parte, pero la palabra de Dios, una parte de ella en el Antiguo Testamento es la ley de Dios, pero en general la palabra de Dios es bueno seguirla. O sea, muchas veces la gente no tiene esas nociones claras, ¿no? Porque quieren seguir tal vez lo que podremos conocer como las añadiduras, las bendiciones de Dios, pero no tienen un aprecio por su ley y una posición en la que reconozcan los beneficios y las excelencias de la ley de Dios. Esto en parte es porque se la ignora y también al mismo tiempo se ha sustituido esa admiración y reconocimiento de la superioridad de la palabra de Dios con su ley por los pensamientos del hombre que están dentro de él, ¿sí? Que los ha adquirido de la sociedad, de cualquier cosa, donde ha establecido él mismo lo que es bueno y lo que es malo, y han llegado a un punto, por ejemplo, en el que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, como se refiere en la misma escritura, ¿sí?
Entonces es como quien dice, el parámetro mío es el que yo exalto, mis designios son los que yo sigo o respeto, digámoslo así. Desplazando y menospreciando la palabra de Dios y con ello la ley, ¿sí? ¿Y qué debe pasar en nosotros? Conforme se nos va revelando la palabra de Dios, precisamente, es que nosotros volvamos, pues volver es algo como de pronto decir que alguna vez estuvo, ¿no? Pero mejor podríamos decir, lleguemos a recuperar ese valor y admiración por la moral en la palabra de Dios y por los caminos del Señor que se derivan de seguirla, ¿sí? A pesar del hecho de nosotros mismos darnos cuenta de que, pues, seguir la palabra de Dios es algo muy complicado de lograr. Si nos regresamos, por ejemplo, al versículo 1 del Salmo 119, dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Son los que siguen juiciosamente, digámoslo así, de forma celosa, la ley de Dios y la ley de Jehová y la palabra de Dios. O sea, una persona no puede ser perfecta de camino si sigue su propio camino. Nuestro camino es todo menos perfecto, porque nosotros no somos perfectos. Entonces, una persona no puede ser perfecta siguiendo los caminos que el hombre ha fijado para sí, en sus diferentes posturas, ¿no? Y posiciones. Yo decido vivir, digamos, con estos gustos y preferencias y metas. Y uno dice, a mí me parece bien, es decir, cada cual, ¿no? Pero los caminos del hombre no son perfectos, ¿sí? No solamente que son en muchos casos inmorales y siguen el pecado y el egoísmo y la maldad, sino además de eso es como que el camino del hombre transita desconociendo el riesgo al que lo llevan sus pasos. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Sí? Los que andan en la ley de Jehová. Cuando usted y yo venimos a Cristo, andamos en toda suerte de caminos, menos en la ley de Jehová. Y es por su misericordia y gracia que venimos al conocimiento de la verdad, como hemos estado viendo, y allí se nos presenta una forma práctica de vivir que debemos seguir, pero no es algo que toda la gente esté haciendo. Ahora dice, los que andan en la ley de Jehová. Continúa, bienaventurados nuevamente. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino y bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, una forma de vida que en el caso del salmista lo que está declarando es su entendimiento de que eso es conveniente. No está declarando el salmista que de su propia experiencia él pueda decir, yo he hecho eso mismo que declaro. ¿Sí? En nosotros debe haber la noción, la idea, la revelación de que lo mejor que podemos hacer es mantener un apego y seguimiento de la palabra de Dios y su ley, tanto como nos sea posible a nivel moral. ¿Sí? ¿Por qué? Y responde en el versículo 3, porque no hacen iniquidad. Es decir, la única forma de que nosotros no obremos impíamente, con inequidad, con iniquidad, que son dos cosas muy cercanas, ¿no?, en la Biblia, es que estemos siguiendo y obedeciendo la palabra del Señor. De otra forma, nosotros casi de forma orgánica y natural producimos obras malas. ¿Sí? Mire lo que dice algún pasaje por ahí acerca de nuestro pasado antes de que se nos revelara las cosas que tienen que ver con Dios y su propósito para nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraviados. La gente, es que lo que trato de plantear hasta este punto, según el sentir del Salmo 119, es
La gente exalta su camino, esa es la cosa, ¿sí? Ignorando que el camino del hombre que no sigue la verdad de Cristo, la verdad de Dios, su palabra y su ley, por supuesto, sin duda que es un camino de extravío, así parezca que transcurre por los más seguros pasajes o parajes, digámoslo así, a su propia perspectiva. Por eso dice acá, el apóstol Pablo le declara a los colosenses, les dice que vosotros también erais en otro tiempo extraviados, por eso las idolatrías, los engaños, los errores, los pecados, eso está allí en la sociedad. Ahora, nosotros leíamos en Salmo 119 acerca de los jóvenes. Sí, porque los jóvenes son especialmente vulnerables a eso, y no que los adultos no, sino que el joven ya tachó algunos de esos caminos de impiedad, ya se extravió y de pronto pues, ¿no? De ahí lo sacó el Señor. Entonces, ese es el criterio. Dice, extraviados y enemigos en vuestra mente. Cuando nosotros vemos la ley de Jehová como el salmista, el compositor del Salmo 119, estamos dejando de ser enemigos de Dios en la mente. Porque la otra posición es, yo alterco con una ley que primero ignoro y segundo no le conozco también sus beneficios. ¿Sí? ¿Cuándo somos enemigos de Dios en nuestra mente? Cuando nuestro camino es el que nos obstinamos y nos empeñamos en seguir, los extravíos, las decisiones, las aspiraciones, sin elevar, al contrario, menospreciando la ley de Dios, el consejo del Señor, su moral y por donde Él propone que circulemos o transitemos. Ojalá me esté dando a entender. Eso es ser enemigo de Dios en la mente. Y entonces todo el género humano es, casi que de forma nativa, enemigo de Dios en su mente. Por eso cuando la ley de Dios se expresa, viene a restringir los actos humanos, a juzgarlos y darnos conocimiento del pecado. Dice la palabra que por la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros nos venimos a dar cuenta que aquello que queremos hacer y que hacemos es pecado delante de Dios en muchos casos. Y entonces dice, haciendo malas obras. Las malas obras son el resultado precisamente de lo que preferimos, de los caminos, de los extravíos. Ahora os ha reconciliado. O sea, la misericordia del Señor es tremenda, porque Él no espera que nosotros nos volvamos amigos de Él primero, sino que estando en esa condición de enemigos de Dios en nuestra mente, nos propone y nos facilita y nos concede la reconciliación. Ya luego a uno para marchar en la fe es que le corresponde ir cambiando la mentalidad. A eso la Escritura, ¿cómo le llama? La renovación del entendimiento, ¿sí? Que a todos nos corresponde un proceso en cada uno y en su tiempo. ¿Cómo nos reconcilia? En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Entonces, la enemistad en la mente es un tema que está estrechamente relacionado con Salmo 119. ¿Por qué? Porque la gente no piensa como el salmista está escribiendo, es decir, que bienaventurado el perfecto de camino, que bienaventurado es el que anda en la ley de Jehová. No, al contrario, muchas veces lo que la gente quiere, menospreciando, insisto, las verdades de Dios, es seguir sus propios caminos y designios, ignorando el peligro que corre, los errores que puede cometer, los extravíos y todo lo demás, ¿sí? Por eso, miren, el camino que más le cuesta encontrar el bien de Dios es el de la gente, el de la búsqueda de su propia voluntad. Entonces dice, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Mire, el salmista no está diciendo yo hago eso, yo soy un parámetro de perfección en ese aspecto. Lo que él está diciendo es ojalá fuesen ordenados. Es como el deseo, ¿sí? El
el entendimiento de que debe haber esa valoración y al contrario, despreciar el camino del hombre que en su soberbia y en su propia voluntad quiere establecer. Y eso se puede dar, sí, es una aspiración. Claro, lo que pasa es que uno, pues, yo no sé qué edad tiene el salmista, ¿no? El salmista de Salmo 119 parece ser una persona que ha pasado por procesos de reflexión aún acerca del tema de la juventud, como vimos en el Salmo 119:9. Entonces dice, porque ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. La vergüenza en un sentido espiritual y la vergüenza en el sentido natural, es decir, el camino del hombre siempre lo deja viendo un chispero, digámoslo así, en términos criollos, como decimos, ¿sí? La gente persigue la felicidad, persigue las posesiones, persigue sus razonamientos, persigue una cosa y al final se queda sin, puede que logre las cosas, pero es como una vergüenza la vida que no trasciende. Es una vergüenza la vida que se topa con la muerte y ahí la derrota de la condenación. Es una vergüenza la vida que transcurre con la desaprobación de Dios. Sí, presten mucha atención a eso, especialmente, pues, como dice aquí, los jóvenes, ¿no? Entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Eso qué significa? La rectitud de corazón es entender esa superioridad moral y esa superioridad a nivel de la trayectoria que Dios nos propone. La rectitud de corazón incluso pasa por el hecho de decir, yo no soy, mi camino no es, lo que yo quería no era. Esa es parte de la rectitud de corazón, ¿sí? Rectitud de corazón significa exaltar lo que es bueno y despreciar lo que es malo. Eso es, en nosotros mismos, ¿sí? La rectitud de corazón es que el creyente reconoce que seguir a Cristo es lo mejor, aunque cueste, y seguir su ley, ¿sí? Y que seguir el camino que el hombre se ha prefijado, se ha dispuesto, eso es lo malo. Eso es complicado, pero hay que decirlo. Entonces dice, te alabaré. Por eso es que la alabanza que Dios disfruta, digamos, de nosotros, es la alabanza con rectitud de corazón. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que alabamos a Dios reconociéndonos nosotros pequeños, inferiores y en la condición en la que estábamos. No es la alabanza musical nomás que la que Dios puede llegar a disfrutar. Es una alabanza real que declara las virtudes de Dios y nuestra necesidad de Él. ¿Sí? La alabanza es que se complace en los hechos, en las obras y en los testimonios de Dios. Esa es la alabanza con rectitud de corazón. Por eso la rectitud de corazón, insisto, que nos lleva a aceptar humildemente que nosotros no somos ese parámetro de perfección ni que nuestro camino es. ¿Vale? Eso es importante. Cuando atendiese, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Y cómo aprendemos los justos juicios? Cuando nos congregamos y se nos dan a conocer, por ejemplo, cuando leemos, por ejemplo, la carta a los romanos. Es muy interesante porque la carta a los romanos es una concentración de la doctrina del Evangelio en el entendimiento de Pablo, que tiene una gran porción de su texto dedicado a explicar lo que es la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Eso es aprender los justos juicios de Dios. Cuando Dios juzgó en el pasado a las naciones, aprender eso. ¿Sí? La dureza del corazón, la incredulidad, la idolatría, las inmoralidades en todas las formas en que se presenta a lo largo de la historia bíblica. Pero claro, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu... Aprenderlos es como decir,
Ahora entiendo por qué Dios juzgó como juzgó. Ahora entiendo por qué Dios deliberó como deliberó. Y ahora entiendo por qué Dios tiene un pleito con nosotros y por qué nos ofrece la reconciliación. Porque cualquiera dice es que yo con Dios no he peleado. ¿De qué me voy a reconciliar yo, pastor, si yo con Dios no he peleado? Bueno, es precisamente ahí donde te equivocas, porque es la culpabilidad del hombre, hay que entenderla, ¿vale? Y eso ocurre, y cuando la rectitud de corazón se practica es cuando uno entiende todas esas cosas a partir de los juicios justos de Dios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien. Entonces ahí continúa, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Realmente, mis hermanos, a veces se plantea como que el joven tuviese una necesidad especial, ¿sí? Como que si fuera una persona o un ser con necesidades especiales en medio del mundo, ¿no? Y es algo que tiene su lógica, digamos, por la edad, bueno, por todo. Pero en realidad, de cara al Evangelio, el joven no necesita nada especial. El joven necesita ser enfrentado a la palabra, enfrentado a los juicios de Dios. El joven necesita ser confrontado con la verdad, igual que el adulto, igual que el niño. ¿Estamos de acuerdo? Incluso yo hace un tiempo hablaba acerca de los niños, que los niños tienen que salir evangelizados de nuestras clases de niños. Nuestros niños no deben solamente ir a divertirse con las historias como Jonás y solamente ir a divertirse con las historias como David, sino tienen que salir evangelizados. O sea, de cara a la necesidad humana, no hay necesidades especiales en los grupos de edad. ¿Sí? Todos necesitamos la verdad, los testimonios, los juicios de Dios y la ley de Jehová para conocer nuestro pecado a la luz de la ley de Jehová. Todos. ¿Sí? Ahora, la situación es que el joven tiene, en eso sí siento yo que hay una diferencia, el joven tiene la oportunidad de limpiar su camino, porque no lo han dado todavía, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de ciertas edades. Podemos proponer que la juventud desde los 14 años podría considerarse. Entonces, claro, pues claro que de todo se ve en la viña del Señor, como dice, ¿no? Hay gente que a los 14 años ya ha logrado enredarse de alguna manera, ¿sí? Pero son escasos, la verdad. Digamos que el joven tiene la posibilidad de limpiar su trayectoria, su camino, obedeciendo al Señor, lo más que se pueda. En aquello que ha fallado, reconocer que los juicios de Dios son justos, reconocer que los juicios de Dios son rectos. Eso con rectitud de corazón. Alabar a Dios, por ejemplo. Eso es algo que no está al joven. Por ahí también decían hace años, decían que al joven había que darle una alabanza que le ayude a alabar a Dios. O sea, una música, ¿no? Entonces que pongamos un género. Y yo, por supuesto, como se pueden dar cuenta, nosotros en el ministerio somos open a todos los géneros posibles, ¿sí? Pero no porque al joven le facilite, no. Sí. No por eso, simplemente porque son recursos musicales, estilísticos, digamos, desde un punto de vista estrictamente musical, que claro, en cierta configuración contribuyen a sentir algo, pero la alabanza es la alabanza, y el joven solo alaba cuando entra en esa meditación del Salmo 119. Si no, toda la música de afuera le gusta más. La música que le canta al vino, por ejemplo. Hoy hay que decirlo explícitamente. En el mundo hay una abundante propuesta de música que le canta al sexo, a la promiscuidad sexual, a la fornicación y al adulterio y a todas las pasiones de concupiscencia que habla la Biblia. Luego, en un segundo lugar, otros que le cantan a otras cosas, a las mujeres, bueno, al vino, otros le cantan a otras cosas, a la vida, ¿no? A la vida. Digamos que a nivel moral, obviamente hay unas graditas ahí
pequeñitas que son insignificantes delante de Dios, realmente, ¿sí? Entonces, cuando un joven pasa de tener esas canciones en sus bocas y pasan a realmente alabar a Dios, solo cuando se cumple lo que declara aquí el Salmo 119. Los que andan en tu ley, los que guardan tus testimonios, los que reconocen la justicia de tus juicios, de tus obras, solamente allí. Y eso significa, para hacérselos fácil de entender, conversión. O sea, el joven tiene la misma necesidad que el adulto: convertirse a Cristo, convertirse a la verdad. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando se aleja, pone distancia, porque ya no es que le favorezca un género, no, es que entienden los juicios de Jehová, entienden los juicios justos de Dios. ¿Sí? Por eso aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos una estrategia de sacar música con la intención de enganchar, no. ¿Sí? Hace unos años también se hablaba de algo ridículo, que las cristotecas. Hágame el favor. ¿Sí? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Imagínese usted ligando ahí con el bendito sea Jehová. ¿Estamos de acuerdo? O con el cuarto varón, o con el gloria y alabanza. ¿Entiendes? O sea, no. ¿Entiendes? Eso es una copia, como dicen, una copia al carbón, nunca es tan buena como la original, dice. Si usted quiere irse a perder a la discoteca, es porque sus caminos, entendamos eso, sus caminos, esos son sus caminos, ¿sí? Usted no está convencido, a eso voy, no está convencido de que los juicios de Dios son justos, ¿sí? Moléstense, algunos dirán, es que tiene problema, no sé, pero eso de poner lo que es el concepto de Cristo, ¿para qué? Eso no es, el Evangelio no se presenta así. Esto es un tema de confrontar a la persona, a ver si de pronto, con la rectitud del corazón, se llega a convencer de que hay que seguir a Cristo, su verdad. Normalmente esto se facilita cuando la gente ha fallado, cuando ese camino que el joven puede limpiar, ya la gente lo ha ensuciado. Maestro, ¿estamos de acuerdo? Entonces vienen con esa vida vuelta a nada, ¿sí? Y van por su camino, decidiendo, haciendo, yo me meto, me ennovio, me caso, me compro, y luego cuando ya ven es que la cosa está bien complicada. ¿Por qué? Porque obviamente pues la vida suele dar sorpresas, ¿no? Y además el joven cometemos errores cuando pecamos, cuando no oímos el consejo, y además de eso el camino del hombre es un extravío, así lo tenga muy contento. Ese también es otra, porque tal vez usted dice, pero mi vida no, mi vida me gusta y yo quiero esta vida y quiero la vida. Yo soy del club de las 5 de la mañana, pastor. Sí, yo soy de este tipo de persona así dinámica, empoderada, capaz de... Sí, todo eso, cualquier cosa. Sí. Porque no olvidemos que no solo se trata de perder esta vida. Porque hay mucha gente que gana el mundo y pierde su alma, según la Escritura. Entonces, de eso se trata. No, hermano, o sea, aquí el tema es que todos tenemos una necesidad de convertirnos a la verdad. Todos, jóvenes. La diferencia, sí, vuelvo y repito, es que el joven, si es obediente y si se convence, tiene un potencial tremendo de mantener una trayectoria muy, muy, digamos, limpia, ¿sí? Bien, o sea, bien, ¿sí? Sin mayores luchas, sin mayores complicaciones, sin enredarse tanto. Mucho respaldo de Dios, ¿sí? Mucha gracia de Dios en su vida, mucho favor, ¿sí? Eso sí se puede ver, eso sí se puede ver. Entonces ahí es donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso la palabra tiene un papel central y un protagonismo hasta del orden de lo litúrgico. ¿Por qué? Porque el joven lo que necesita es la palabra de Dios para hacer lo que es justo
delante de Dios, no lo que es justo delante de Él. Por ejemplo, muchas veces la gente se quiere cambiar de pareja, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? O quieren entrar en la fornicación o quieren hacer cualquier cosa. Ahí es donde la palabra de Dios lo ubica. Le dice a uno qué tiene que hacer, qué tiene que seguir. Y la verdad es que, tanto que se habla de la adolescencia, ¿no? Si de algo adolece el adolescente, es de conocimiento de la palabra de Dios. Yo sí que digo que eso debería uno tenerlo con más destreza. En la edad donde las mayores y más significativas decisiones se toman, que es en esa edad. Entonces dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Por eso las cosas de Dios tienen que volverse dichos para nosotros como que los conocemos, ¿sí? Consejos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Vuelve a declarar como la necesidad. La primera parte del Salmo 119 dice, ojalá yo pudiera, ¿sí? Regresémonos ahí, dice, ojalá fuesen ordenados mis pasos. O sea, es todo desde un deseo, desde una disposición. Entonces la pregunta para el joven, a los jóvenes, es, ¿hay esa disposición? ¿O la palabra de Dios es un yugo que tú no quieres llevar y quieres caminar el camino del hombre que no teme a Dios, del impío, del necio, del injusto? ¿Sí? Porque muchas veces en la iglesia uno tiene que declarar lo siguiente, y es que el joven no debe estar antojado. El joven verdaderamente convertido, independientemente de que sea joven, no está antojado de lo que el mundo propone, ofrece. Que se los gana el mundo. Si se lo gana el mundo es indudablemente porque no ha llegado a ese punto. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que Dios es misericordioso. Y a veces sin que se lo pidamos, por ejemplo, nos concede esto, ¿no? Lo que declara aquí, leamos. Dice, no me dejes desviarme. Yo he sentido mucho esa protección de Dios en mi vida, ¿sí? Incluso antes de ser consciente de pedírselo, porque por ejemplo, una oración, ya que comienza a entrar dentro de la rectitud del corazón, es, ojalá yo pudiese guardar tus estatutos, Señor. Y luego, el segundo aspecto, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí? Otro, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pero uno no lo ora, sin embargo, a veces en la misericordia de Dios, que eso es algo también que obra de una forma misteriosa, Él nos guarda. ¿Sí? Yo pienso que el sentir del joven, no hay quien mejor lo pueda discernir que Dios mismo. Un joven rebelde, contumaz, por ejemplo. Un joven obstinado, terco. Uno de los comportamientos de Dios que se ve es como el desamparo. Juégatela tú solo. ¿Sí? Y los vemos. Sí, hace unos días me llamaba alguien y me decía que su hijo ya es mayor, ya está grande, ya no es ningún niño, pero se asistía aquí hace muchos años y estaba como en la carrera, en el propósito de consagrarse y todo, pero en una edad, llegó una edad y como quien dice, se desmarcó, se fue. Estaba atravesando unos momentos, según lo que me comenta la persona, difíciles, pues como un poquito nublada su perspectiva, su vida, todo eso, bueno. Pero cuando la mamá se le acerca y le dice, mi hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Pues acércate, yo quiero conversar contigo. De entrada, ¿sabe qué le dice? Le dice, mami, te voy a contar, pero desde ya te digo que yo a la iglesia no voy. Desde ya te digo que a la iglesia no voy. ¿Sí?
¿A qué le queda a la mamá decirle, listo, no te voy a decir nada de eso, pero permíteme ayudarte, pues como pueda yo ayudarte? Enemigos de Dios en su mente, ¿cierto? Enemigos de Dios en su mente. Entonces Dios, a veces su misericordia incluso supera esas situaciones. Pero es algo claro que nadie se va a mantener aquí porque Dios lo obligó. Y nadie va a recibir las bendiciones del pleno entendimiento. Porque, mire, en la Biblia hay un concepto. Cuando pensamos en riquezas, las riquezas que la Biblia apunta son las riquezas del pleno entendimiento. No son las riquezas de tener el bolsillo lleno. No son las riquezas de tener prosperidad, aun cuando eso pueda darse por diferentes situaciones. Incluso de parte de Dios se puede dar eso. Pero lo que la Biblia apunta son las riquezas del pleno entendimiento. Entonces nadie va a tener las riquezas del pleno entendimiento si no empieza por entender esto. Por ejemplo, dice, enséñame tus estatutos. Señor, enséñame. Porque muchas veces la gente quiere el auxilio y los jóvenes quieren ser auxiliados en sus situaciones, pero fuera del redil, corriendo las carreras más egoístas e injustas, donde no han reconocido ni siquiera a sus padres, no han obedecido. Su práctica, su vida sexual es una desobediencia, su vida emocional es una desobediencia, todo, su vida ya está sucia. Ese camino ya lo ensució. Se puede limpiar si la única forma es con la palabra de Dios y por supuesto la sangre de Cristo, que le da pues las oportunidades a las personas, ¿no? Entonces aquí él dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Sí, tranquilo, cuando la gente de pronto dice, pero no me vaya a llevar a la iglesia. O sea, la iglesia, obviamente se refieren a la iglesia que confronta, ¿sí? La iglesia rutinaria, la iglesia que no se está preocupando si le damos el género que le gusta para que usted brinque o usted haga lo que quiera, ¿sí? La iglesia que no está haciendo cosas, porque ahora en redes sociales hasta de eso se ve, que hay unos manuales para hacer unas actividades y dinámicas a los jóvenes. Pues vaya a jugar, hermano, ahí con los compas, ahí, donde usted quiera, ¿sí? Hacer las dinámicas y las integraciones. Aquí la necesidad de todos nosotros, a nivel espiritual, es la conversión, es el arrepentimiento. Esa es, sea usted joven, jovencita, sea usted niño o niña, sea usted lo que sea. Ahora, cualquiera preguntará, ¿se puede eso? Sí. Mire lo que uno de los colaboradores de Pablo, son dos jóvenes, pero hay uno que destaca, es Timoteo. ¿Sí? Mire. Destaca el tipo. Se puede. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. El joven puede ser ejemplo, pero no es ejemplo por ser joven, es ejemplo por ser un creyente como debe ser. ¿Sí? Si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Uy, qué poderoso eso, en palabra. O sea, una persona que está convencida, está nutrida de la palabra de Dios, no está antojada de las cosas del mundo, está clara en las cosas que la Biblia dice, que la ley de Jehová ha expresado. Hasta se le nota cierta destreza, podríamos pensar. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, es un caso de una persona con un camino limpio. Este necesita redención, obviamente, también Timoteo, pero es un camino limpio desde sus bases. Y cuando analizamos la historia de Timoteo, sabemos que él es de padre gentil, pero de madre judía, ¿sí? Y llama la atención que el padre, pues no se lo menciona, pero parece ser que nunca fue un estorbo para que su madre lo educara en las Sagradas Escrituras,
como dice la palabra misma del Señor, ¿no? Permítame, esta también es importante que la ubiquemos. En segunda de Timoteo, mire que la primera carta le declara eso, y la segunda carta del apóstol Pablo reconoce esas características de militancia del joven Timoteo, que no es otro que un pastor joven, ¿sí? Mira lo que dice: pero tú persiste en lo que has aprendido, los juicios, los testimonios, todo eso, pero es una actitud frente a eso, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo va a estar preparada para buena obra una generación que no conoce la verdad? Sí. Por eso es que lo que le sale, como decimos, de la manga a la gente es la impiedad, la injusticia. ¿Sí? ¿Cómo va a estar preparada para las buenas obras si la gente no somos buenos? La gente preparada para las buenas obras es la que dice aquí que ha sido enseñada, redarguida, corregida e instruida en justicia. Y la única forma de que eso prospere en nosotros es que nosotros avancemos hacia esa perspectiva del compositor del Salmo 119, es decir, que eso me pase a mí. ¿Sí? Y si usted ha pasado por algunas circunstancias en las que ha visto que su camino se ha ensuciado y no le han quedado un buen sabor de boca después de eso, usted, con mayor razón, ¿sí?, clamarle al Señor: ayúdame, desde ahora quiero hacer las cosas mejor, tomar las decisiones, conocer tu palabra. Eso se supone que hace usted cuando pide consejería. A veces la necedad es de tal magnitud que la gente pide consejería para no hacer según lo que el consejo y la justicia de Dios requiere. Y muchas veces en la consejería se nos quitan los embelecos, los caprichos, las obsesiones. Sí. Haga las cosas bien delante del Señor. Eso tiene unas bienaventuranzas, por supuesto. Al final, el convertido hasta el tuétano, digámoslo así, tiene claro que el camino del hombre, así tire los dados y le salgan bien, no es para estar, no es para que uno esté anhelando ir en esa dirección, no, sino seguir bajo la dirección y caminos y providencia que Dios nos asigne. Entonces mire que sí es posible. En el caso de Timoteo es un caso de una vida desde la juventud limpia. Se topa con el ministerio más fructífero del Nuevo Testamento, que es por supuesto el de Pablo. Queda en ese flujo ministerial, pero él es un colaborador. ¿Sí? ¿Qué consejos también Dios le da a Timoteo? ¿Sí? Pablo le da a Timoteo. Él sigue siendo joven y seguramente tenía algunas cosas en las que se podía encajar dentro de eso. Mire, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, más abajito ahí. Vamos tal vez a seguir leyendo eso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2, dijimos, ¿no? 22. Eso es antes. Entonces dice: huye también. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? Esas pasiones que están especialmente fuertes en los jóvenes, especialmente fuertes. Y por supuesto, de alguna manera, desprovistas de la prudencia, desprovistas de los frenos que a veces da la sensatez o la madurez, las pasiones juveniles. Huye, dice, también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe.
O sea, limpiar el camino es una cosa severa, ¿sí? Toca seguir la justicia y la fe. Es la única manera. Pero por supuesto que hay galardón después de eso. El amor y la paz con los que de corazón limpio, lo mismo, la rectitud de corazón, atrás, con los de invocan al Señor. Al final la iglesia se conforma de eso. Por eso hay gente que ya no está entre nosotros. Y no crean que a uno no le afecta. Uno dice, no, pues yo quisiera que estén todos los que alguna vez. Pero yo no tengo control sobre eso. No todos están siguiendo la justicia, ni la fe, ni el amor, ni la paz, ni están siguiendo el dominio propio, ni están siguiendo la enseñanza de Cristo. Entonces, su camino, digan lo que digan, es un camino torcido. No es el camino de rectitud que el Evangelio y la palabra de Dios exalta y propone que sigamos, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, bien, sino amable con todos, apto para enseñar. Entonces, aquí volvamos ya para buscar la salida en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Por eso a uno le termina gustando la alabanza, no tanto por cómo suena, sino por lo que dice. ¿Sí? Eso es así. O sea, es decir, a mí me gusta lo que está cantando. ¿Sí? Porque las canciones no todas cantan, o sea, no todas tienen un nivel, digamos, estético, pues tan bonito, ¿no? Aunque a veces converge mucha verdad con un aspecto estilístico bonito, pero no siempre. ¿Sí? De hecho, los himnos que la Iglesia cristiana ha tenido a disposición desde ciertas épocas, pues no necesariamente encajan de lo que llamaríamos algo muy sensorialmente muy especial, ¿no? Pero uno ya debe cantar no porque le suena bien solamente, tal vez, sino porque es lo que canta acerca de su grandeza, canta acerca de su fidelidad, canta acerca de su misericordia, canta acerca de su justicia, canta acerca de su perfección, canta acerca de su plan, de su obra, de su brazo extendido. Eso es una cosa tremenda que tiene que irse pasando en nosotros. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar.